DSH de darle la bienvenida a todos los participantes que se han inscrito a este online meeting, eficiencia en las organizaciones, cómo implementar la digitalización y la agilidad. Para ello nos acompaña una mesa de lujo, cuyos participantes son Soledad Delfante, que es la HR y Head Uruguay de Mercado Libre, que a su vez desempeña el rol de vicepresidente de la Junta Directiva de DSH Uruguay. Nos acompaña también Norma Parente, que es Superintendente de Personas, Sustentabilidad, Calidad de Servicio y Marketing en Banco Itaú Paraguay. Nos acompaña Octavio de Giacomi, Gerente de Recursos Humanos y Calidad en Hidrovías do Brasil, que también es miembro de la Junta Directiva de DSH Paraguay. Nos acompaña Felipe Cuadra, que es cofundador de RankMe, y nos acompaña también David Jiménez, que es del equipo de formación y desarrollo de talento de Agile Human Capital en DSH Academy. Para eso, y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a David, quien nos hará una exposición y nos dará el punto de vista de DSH Academy sobre el tema de referencia. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muchísimas gracias, Andrew, por la introducción. ¿Se me escucha y se me ve bien? Perfecto. Fenomenal, pues confírmame porque os quería compartir unas slides para ver si las podéis ver bien. Ahí se ve perfecto. Vamos a ponerlo en pantalla completa, se ve bien, ¿verdad? Ok, yo me retiro de cámara para que tú des la presentación entonces, David. Fenomenal, pues lo dicho, muchísimas gracias, Andrew, por la introducción y por supuesto, como siempre, muchas gracias a DCH por darme la oportunidad de estar una vez más con vosotros en un evento como el de hoy, ¿no? Muy buenos días a todos y muy buenas tardes desde España. A mí lo que me gustaría es, o mi objetivo en los próximos minutos es, bueno, sentar las bases para que podamos debatir posteriormente en la mesa redonda y, como muy bien decía Andrew, pues tenemos la oportunidad de contar con excelentes profesionales y bueno, pues mi objetivo es sentar las bases para que podamos debatir posteriormente, ¿no? A mí me gustaría centrar esta exposición pensando en un proceso de transformación de recursos humanos o de HR o de people, ¿no? O de personas, como venimos denominándolo muy habitualmente en las diferentes empresas, pero pensando en un proceso de transformación en el que el equipo de personas juega un papel de liderazgo, ¿no? ¿Y cómo hace esto? Fundamentalmente, para mí lo más destacado es lo hace viviendo en primera persona ese proceso de transformación. Es decir, cuando hablamos de ir hacia esa digitalización, cuando hablamos de ir hacia esa agilidad, es cómo personas, como el equipo de people se convierte en el precursor del mismo, es decir, el precursor, como si dijéramos, en la parte de la compañía que lidera ese proceso de transformación y ayuda al resto del negocio a hacerlo. Pero claro, fijaros que veremos que uno de los argumentos que vamos a utilizar para acompañar luego al negocio en este proceso de transformación es decirle, no te lo cuento porque me lo hayan dicho, sino que te lo cuento porque yo lo he vivido, nosotros lo hemos vivido en primera persona. Es muy importante que recursos humanos, para liderar ese proceso de transformación, lo viva en primera instancia para poder, como digo, escalarlo de mejor manera al negocio, ¿no? Y aquí entran bastantes palancas que lógicamente juegan un papel clave para que lo podamos conseguir, ¿no? Y luego iré haciendo mención a ellas. Pero hablamos de la propia figura de los business partners, hablamos de la propia figura de la oficina Agile, pero son palancas que vamos a utilizar en este proceso de escalado. Fijaros que cuando hablamos de recursos humanos y después de haber vivido diferentes experiencias en distintas compañías, principalmente voy a utilizar algún ejemplo en Telefónica, donde he desarrollado gran parte de mi trayectoria profesional, encuentro sobre todo tres fases en este recorrido que quería poner encima de la mesa para que nos sirva de base, ¿no? Una primera fase en la que el negocio, y eso seguramente nos lo habemos encontrado muchos de los que estamos escuchando, el negocio empieza a trabajar bajo premisas de agilidad, ¿no? Y cuando de repente desde el equipo de HR nos damos cuenta de que el negocio está trabajando así, empezamos a tratar de adaptar nuestros procesos, adaptarnos para dar respuesta al negocio, y por eso digo que se trata de una posición reactiva, ¿no? Fijaros que, y seguro que alguno lo habéis vivido, cuando de repente el negocio empieza a trabajar de esta manera, pues empezamos a adaptar
Por ejemplo, nosotros lo vivimos hace muchísimos años, hace más de 10 años, empezamos a adaptar el modelo de performance porque empezamos a ver que las personas podían estar participando en proyectos o iniciativas, hoy en día lo llamamos squads, etcétera, pero que empezamos a tener el input o poder tener el input de varios product owners o varios jefes o varios managers, de manera que tenemos que adaptar ese modelo de performance, ¿no? Tuvimos que adaptar el modelo de recruitment para asegurar que en esos procesos de selección podíamos estar preparados para empezar a seleccionar perfiles diferentes, ¿no? Incluso tuvimos que adaptar el modelo de formación para empezar a extender ese modelo de cultura de aprendizaje, de growth mindset que necesitábamos, ¿no? Pero fijaros, nosotros hemos tenido que adaptar recursos humanos en respuesta reactiva al negocio, porque, y en esto creo que coincidiremos todos, si recursos humanos o HR no lo hace, lo que hace el negocio es hacérselo por su cuenta, monta su propio plan de formación, su propio plan de carrera, su propio modelo de performance o se encargan de la selección, ¿no? Pero pasamos a una segunda fase que hemos estado experimentando en diferentes equipos de HR, donde yo lo llamo HR experimenta, ¿no? Y ahí empezamos a experimentar, empezamos a generar cultura y empezamos a trabajar de esta manera para tratar de tener en la compañía la cultura que queremos tener, ¿no? Y aquí, fundamentalmente, por la experiencia que hemos vivido en diferentes compañías, empezamos desde el equipo de HR sin modificar nuestras estructuras, es decir, siguiendo organizados de una manera, permitidme la expresión tradicional, empezamos a crear proyectos, empezamos a crear work streams, como se ha llamado en muchísimas compañías, donde empezamos a trabajar ciertos aspectos que para nosotros van a ser absolutamente fundamentales en un futuro inmediato en el que necesitamos transformarnos, ¿no? Ahora os voy a poner algún ejemplo, pero empezamos a trabajar en un work stream para definir un nuevo modelo de liderazgo. Sabíamos que íbamos a necesitar líderes distintos en la organización. Empezamos a trabajar en otro work stream un modelo de gestión del cambio. Sabíamos que teníamos que ir hacia tener un framework que nos fijara las fases para poder cambiar, para poder transformarnos, ¿no? Creamos otro work stream para definir cuáles eran los behaviors, cuáles eran los comportamientos, qué tipo de características íbamos a buscar en las personas y qué tipo de características necesitábamos en los equipos, ¿no? Y fijaros, recursos humanos sin modificar su estructura y sin trabajar de manera distinta empieza a crear proyectos de manera que, como digo, avanzamos en aspectos que nos van a hacer falta, que van a ser necesarios en un corto plazo y a la vez en estos workstream empezamos a trabajar ya bajo premisas de agilidad, de manera que el propio equipo de recursos humanos ya empieza a interiorizar que hay que trabajar en equipos multidisciplinares, equipos autogestionados, equipos con una cierta autonomía, donde empezamos ya a poner en liza ciertos roles y empezamos a aplicar ciertas ceremonias, ¿no? Por eso digo que HR experimenta, sin modificar su estructura, hacemos esto que os voy comentando. Para pasar a una tercera fase en la que ya se produce una transformación completa y el propio equipo de recursos humanos son los primeros que estamos ya trabajando bajo premisas de agilidad en todo su esplendor, donde ya habréis visto, no sé si en algún caso de los que nos estéis escuchando lo habéis vivido, pero empezamos ya a trabajar con tribus, con squads, etcétera, ¿no? Y empezamos a aplicar unas formas nuevas de trabajar que evidentemente eran absolutamente necesarias y hacia las que vamos, ¿no? Eso es un poco la secuencia de fases que yo veía, ¿no? Pero fijaros, por poner algún ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en esos work streams, en esa fase 2 que os comentaba, empezamos a definir de cara a la compañía cuáles eran los pilares fundamentales y qué tipo de comportamientos íbamos a buscar en las personas, ¿no? No voy a pararme mucho en detalle, pero fijaros, esto es un ejemplo real, este concretamente viene de Telefónica, donde vemos que se definen una serie de comportamientos. Y acordaros, lo definimos en esos work streams donde ya empezamos a trabajar bajo premisas de agilidad, ¿no? Y empezamos a ver que escuchar al cliente, involucrándoles más en nuestras decisiones, que hacer las cosas o buscar las formas de hacer las cosas de manera mejor, más rápida, más fácil y centrándose lógicamente en soluciones más que en problemas, en tomar decisiones cuando ponemos comportarnos como propietarios y confiar en el criterio de los demás, ¿no? Atreverse a pensar a lo grande. Una de las características que buscamos en las personas es aquellas capaces de tener un pensamiento divergente que desafíen el status quo, etcétera, ¿no? Abrazar la diversidad, es decir, continuar trabajando en equipos diversos para incorporar nuevas perspectivas, ¿no? Y puntos de vista e intereses distintos a las discusiones. Y, por supuesto, ese growth mindset
que comentaba al principio, ¿no? De no parar, de aprender y crecer, ¿no? Pero fijaros que como resultado de un work stream ya empezamos a definir qué tipo de comportamientos queríamos en la compañía y qué tipo de pilares nos tenían que acompañar, ¿no? Lo mismo nos ocurría con los líderes, ¿no? Sabíamos que teníamos que definir un modelo de liderazgo para definir, oye, cuál es, porque la cultura de una organización, como pongo aquí, está determinada por la conducta de sus líderes, ¿no? Y necesitábamos crear un modelo de liderazgo que nos pudiera acompañar en esto, ¿no? Esto simplemente para vuestra curiosidad, pero son los principios fundamentales de un modelo de liderazgo en una compañía que fue hacia la agilidad dentro del propio, como digo, equipo de recursos humanos, ¿no? Empezamos a ver que los líderes necesitaban ser transversales, ser parte de algo más grande, transformadores, y utilizamos un claim que era desafío para crear valor, entusiasta, movilizas desde la ilusión, o habilitador, que es generar empleabilidad para nuestro crecimiento, es decir, estar preocupado por el desarrollo de las personas a las que lideras. Fijaros, y por eso me gustaría insistir que en esta fase 2, donde estamos experimentando, estamos sentando las bases para poder transformarnos y luego nosotros ser precursores de esa transformación al negocio. No tiene sentido que de repente vayamos a una fase 3, empecemos a hablar de tribus y de squads, si no tenemos a las personas que necesitamos, no tenemos los equipos que necesitamos, no tenemos los líderes que necesitamos y no hemos generado la cultura de organización preparada para poder trabajar de esa manera, ¿no? Esto es algo fundamental. Claro, una vez que nosotros empezamos a fijar esto, y cualquier compañía, empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? Empezamos a hablar sobre todo de cuáles son los objetivos que un equipo de HR se ha de marcar para empezar a transformarse, ¿no? Y hay que tenerlos muy claros. Yo siempre digo que son 4 los pilares fundamentales en los que tiene que basarse esta premisa de transformación, ¿no? El primero de ellos es ser más rápidos y más flexibles, ¿no? Ante un contexto de cambio constante. Eso lo teníamos muy claro, ¿no? Para ser más rápidos y más flexibles en HR, no voy a pararme en el detalle, pero podemos industrializar procesos de los que tenemos. Imaginaros industrializar un proceso de formación y que a la hora de que un negocio lo necesite, podérselo pasar y que lo puedan hacer ellos, pero lo hemos industrializado, o un proceso de reorganización o un proceso de selección. Podemos manejar datos para tomar mejores decisiones, eso nos permite ser más rápidos, más flexibles, podemos automatizar procesos o digitalizarlos, ¿no? Como por ejemplo digitalizar el proceso de onboarding, pero en definitiva ser más rápidos y más flexibles. Otro objetivo muy claro, antes que tenemos en HR, es el foco en la entrega de valor al negocio, ¿no? Siempre decimos que en agilidad lo importante son las personas, pero sin olvidar que la entrega de valor es absolutamente fundamental, ¿no? Y tenemos que asegurar los recursos en aquello que es absolutamente relevante. Es decir, tenemos que tener una organización líquida, una organización que nos permita recolocar recursos para priorizar qué es más relevante en cada momento, ¿no? Muchos de nosotros habríamos vivido seguro procesos de revisión salarial, donde de repente un mes un equipo se queda sin dormir y a lo mejor hay otro equipo que está mucho más liberado, ¿no? Cuando podríamos balancear esos recursos para poder poner foco en lo que es relevante. Por supuesto, estar centrados en el empleado y generar una experiencia del empleado diferencial y tener nuevas formas de trabajo en el equipo, ¿no? Con estas premisas empezamos a definir cómo nos queremos organizar, ¿no? Y evidentemente, antes de reorganizarnos, tenemos que tener claro cuáles son los 3 ámbitos en los que tenemos que operar, ¿no? El primero de ellos está claro que tenemos que tener un método, un framework, y en este caso es agilidad, es Agile el que vamos a utilizar. Y evidentemente tenemos que definir a la compañía qué significa Agile para la compañía. Y eso es el método, el framework que vamos a utilizar. El segundo es tener un ecosistema flexible, es decir, no tiene sentido que hablemos de líderes que favorezcan la compartición del conocimiento si no tenemos herramientas para compartir el conocimiento, si no tenemos espacios de trabajo que favorezcan trabajar de esta manera, y por tanto tenemos que favorecer que exista un ecosistema flexible. Y como decía antes, que lo hemos ido consiguiendo en esa fase 2, tener el mindset que necesitamos, tener la cultura, los comportamientos y el liderazgo que necesitamos para poder transformarnos, ¿no? Esos 3 pilares, junto con habilitadores que nos permitan hacer esto, es decir, un buen plan de comunicación, un buen plan de gestión del cambio y una oficina Agile que nos ayude en esto, evidentemente con estos pilares nosotros podemos pensar en empezar a trabajar de otra manera. Pero si no tenemos un framework, no tenemos un ecosistema que nos ayude, herramientas, tenemos una formación generalizada para que todo el mundo entienda lo que es Agile, espacio de trabajo y una mentalidad concreta con los líderes, comportamientos de personas y de equipos que necesitamos, da igual que pensemos en trabajar en agilidad, da igual que pensemos en intentar digitalizar procesos, pero no va a funcionar si no tenemos esto antes montado, ¿no?
Y evidentemente, una vez que ya tenemos esto, sí podemos pensar, no voy a pararme, evidentemente, eso es un ejemplo que quiero poner aquí, pero ya podemos pensar en un equipo de HR que trabaja de otra manera. Ya podemos pensar en estar organizados, esto es el modelo Spotify, pero bueno, cada empresa lógicamente lo puede tener de una manera, pero ya podemos pensar en tener disciplinas, podemos pensar en estar organizados con tribus, con squads, siguiendo unas ceremonias concretas, con OKRs en vez de KPIs, etcétera. No voy a entrar en ese detalle, pero ya podemos pensar en organizarnos. Pero fijaros que para llegar hasta aquí hay que haber sentado las bases previamente y hemos tenido que evolucionar como equipo de HR, ¿no? Y antes de terminar, sí que es importante que sepamos, una vez que nosotros trabajamos así, cómo lo podemos escalar al negocio. Es decir, qué cosas necesitamos para poder llegar al negocio, cómo lidera recursos humanos este proceso, ¿no? Aquí es muy importante que nos apoyemos en nuestra figura, en la figura del business partner, que cuando hablamos de tribus y squad, normalmente el business partner queda en su estructura como nexo de unión con el negocio, pero tenemos que explicarle al negocio, tenemos que analizar junto al negocio cuál es su situación, qué grado de readiness tiene, qué grado de preparación tiene para transformarse, y ahí ver y analizar junto con ellos las distintas posibilidades de implementar nuevas formas de trabajo. Podemos llegar a un negocio donde a lo mejor simplemente hay que generar cultura, o a lo mejor llegar a otra parte de la organización donde, sin embargo, pues esa cultura la tienen muy interiorizada y a lo mejor vamos directamente a ver cómo reorganizamos equipos o grupos de equipos, ¿no? Pero esto es muy importante, como os decía al principio, que cuando lleguemos al negocio no le digamos que esto funciona porque nos lo han contado, sino, insisto, esto funciona porque lo hemos vivido nosotros desde HR en primera persona. Dentro de ese argumentario que siempre con el que vamos al negocio, en la figura de los business partners, siempre va esa primera pregunta, esa primera reflexión. Pues lo contamos porque lo hemos vivido, ¿no? Luego, evidentemente, tenemos que definir un flujo y procesos de priorización ante peticiones del negocio de transformarse para ver qué es estratégico, qué no, qué tiene sentido que transformemos, qué no. Pero eso será otra de las tareas, ¿no? Pero es, como digo, muy importante el poder aterrizarlo en el negocio habiéndolo vivido en primera persona. Y este es el storytelling que os quería contar para sentar las bases de esta parte introductoria, para que podamos hablar de digitalización, para que podamos hablar de agilidad y para que podamos hablar cómo el equipo de HR juega un papel absolutamente relevante en este proceso. Y esto es por mi parte, Andrew. Espero haberme ceñido al tiempo y quedo, por supuesto, a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar. Muchísimas gracias a todos. Perfecto, David. La verdad que te agradecemos mucho, una muy buena intervención y queda claro algunos de los factores de los que has hablado, como la simplicidad y la calidad en la comunicación que quedó expuesta en esta presentación que has realizado, o sea que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Para dar continuación a la mesa redonda, invito a Felipe Cuadra, que es cofundador de RankMe, quien moderará la mesa de discusión. Hola, Felipe, buenos días. Hola, Andrew, ¿cómo estás? Impecable, ¿tú? Bien, bien, muy bien. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Tengo el privilegio de poder moderar esta mesa de conversación. Antes que todo, muchas gracias a los organizadores. Gracias también a David por la presentación súper interesante. Yo creo que hay muchos puntos por contrastar, por discutir y por expandir. Y tenemos la oportunidad hoy día de poder contar con una mesa muy buena, con gente con mucha experiencia, con distintos perspectivas, distintos negocios, así que yo estoy seguro que la conversación va a ser muy entretenida y con hartas cosas concretas. Tenemos 30 minutos para esta conversación y los invito desde ya a que si tienen alguna pregunta en base a lo que vamos conversando o en base a la presentación que acaban de ver, la comuniquen por el chat. Carla me va a estar pasando las preguntas para que podamos meterlas dentro del panel y podamos atender también las preguntas de los participantes. Entonces, sin mayor preámbulo, me gustaría invitar ahora a los participantes del panel, a Soledad Delfante, Martín Palacios, Norma y Octavio. ¿Cómo están? Hola Felipe, muy buenas tardes a ti, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes acá y compartir esta charla. Hola, bienvenida Norma. Buenas tardes a todos. Octavio de Jacobi, un placer también estar aquí acompañando a este grupo. Felipe, un gusto saludarte. Muy buena jornada para todos. Espero que estén todos muy bien y disfrutando de buena salud. Un placer formar parte del panel. Perfecto. Si les parece, podemos partir contigo, Norma. Hola Soledad, aquí está Soledad. Aquí me puede conectar. Hola Sí. Felipe y bueno, ya Andrew y
Y David, por la presentación y por la invitación, un gusto participar de este panel junto a todos estos colegas. Y bueno, esperemos disfruten este espacio que está bueno para intercambiar ideas, nuevas prácticas, y creo que siempre nos hace bien traer estos temas que están tan a la vanguardia a la mesa de recursos humanos. Perfecto. De ahí le vamos a preguntar a Octavio por qué aparece con salvavidas en su foto, si es algún mensaje que nos quiere transmitir respecto a los procesos de digitalización. Pero vamos a partir preguntándole a Norma respecto a su experiencia. Tú, Norma, has tenido la oportunidad de trabajar en varias organizaciones, valoramos mucho tu experiencia, y una de las cosas que estamos viendo hoy en día es que hay, al mismo tiempo, muchas empresas han tenido que acelerar la agilidad y acelerar la digitalización o la transformación digital en muy poco tiempo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esto? ¿Qué has visto en tu organización y en las organizaciones que colindan con la tuya? Bueno, Felipe, mira, la pandemia realmente nos trajo una mirada sumamente interesante de lo que puede ocurrir con los procesos de digitalización en todas las industrias. Yo trabajo en una entidad financiera y por lo tanto tengo una conexión con todo el sistema económico, por decirlo de alguna manera, dentro de este negocio. Y en Paraguay lo que sucedió por el efecto de la pandemia es que hubo una aceleración importante en los procesos digitales de las diferentes empresas, no solamente en la nuestra. Desde el punto de vista incluso del consumidor, ¿verdad? Acá una mirada de un e-commerce en Paraguay era muy incipiente antes de la pandemia y lo que hizo fue acelerar esos procesos, que una mirada dentro de la organización lo que hace es también que las personas o las organizaciones o las áreas de recursos humanos tenemos que reinventarnos con una velocidad exponencial para poder hacer frente a esos desafíos. Específicamente dentro de la industria financiera, en nuestro caso en Itaú Paraguay, nosotros venimos hace 10 años trabajando en procesos de digitalización con una base, como lo mencionaba David anteriormente, ¿verdad? Con todo ese trabajo que nosotros desde las áreas de recursos humanos tenemos que impulsar para hablar con propiedad y no solamente decir lo que dicen las teorías o lo que nos contaron. Entonces, es un proceso que sí ya lo veníamos trabajando, creando comunidades de trabajo, haciendo mucho entrenamiento en nuevas plataformas y herramientas para trabajar en procesos ágiles. Nuestra app se lanzó hace 10 años en el país y tiene un proceso de evolución constante, como son todos los procesos digitales. Por lo tanto, en ese sentido, para nosotros la digitalización no era algo nuevo desde el punto de vista interno de la organización. No obstante, la pandemia generó un nivel de aceleraciones como que veníamos aprendiendo a esquiar y se nos vino una avalancha encima. Entonces, era acelerar de una manera muy contundente esos procesos, que facilitó bastante, porque lo que sucede con estas situaciones son a veces que cambiar el mindset de las personas es lo más complejo antes que aprender alguna plataforma nueva. Entonces, creo que el contexto actual lo que hace es eso, que las personas cambien ese mindset, se adapten hasta por una cuestión de supervivencia. Por lo tanto, ha sido un ejercicio muy interesante y de muchísimo aprendizaje, que sobre todo ahora mismo ya nos vemos en este seminario compartiendo nosotros nuestras prácticas en un modo absolutamente digital y prácticamente se volvió en una costumbre y le empezamos a encontrar la productividad, le empezamos a encontrar la facilidad y ya todos viviendo en este modo que es mucho más digital de lo que seguro era hace un año atrás, ¿verdad? Esa es un poco mi mirada global y podemos ir profundizando después porque creo que van a surgir temas muy interesantes entre todos. Perfecto, genial. Les recuerdo a los participantes del seminario que nos pueden enviar sus preguntas, nos pueden, mediante el chat, las van a hacer llegar a los distintos panelistas para que podamos incorporar también su perspectiva. Me gustaría preguntarte, Norma, aprovechando que tú estás en una organización financiera y que las organizaciones financieras han sido líderes en llevar la transformación digital a sus clientes, a los consumidores, ¿tú crees que esto afecta el mindset de la compañía o que están con una cultura que es un poco más propicia a la digitalización? Pensando un poco en lo que nos decía David anteriormente, o a pesar de que tienen todo este foco en el consumidor con la tecnología, al momento de hacer los cambios internamente, ¿siguen habiendo las mismas resistencias que en otras empresas? A ver, yo creo, Felipe, que la resistencia existe igual. Nosotros empezamos realmente como al revés, empezamos a trabajar internamente trayendo estos conceptos de digitalización desde nosotros, desde el equipo, desde preparar las plataformas y el equipo para poder llegar al consumidor con una mirada digital. Y después se va como que de una manera
combinada, o sea, en la medida que el consumidor cada vez exige más digitalización porque le facilita la vida, ahí el equipo como que va alineando. Pero en nuestro caso, la digitalización empezó por dentro. Nosotros tuvimos que preparar el equipo, preparar la plataforma para llegar al consumidor con una propuesta de valor que realmente sea útil en la experiencia del cliente. Perfecto. Muchas gracias, Norma, por tu perspectiva. Me gustaría invitar ahora a Martín a contarnos. Han habido muchos cambios, ha habido también como mucha propaganda de cambios, mucho consultor hablando de nuevas técnicas y nuevas metodologías. En tu experiencia, Martín, y pensando un poquito en el futuro, en la medida que volvamos a la normalidad, ¿qué cambios tú crees que se van a sostener y qué cambios tú crees que van a tender como a diluirse o vamos a volver al status quo? Es muy interesante, Felipe, el punto que acercás y hace minutos escuchaba con mucha atención la presentación de David y en línea con esto que nos acercaba Norma, ¿no? De muchos cambios que se venían ya sucediendo previo al inicio de la pandemia. A veces siento que el COVID-19 lo que hizo fue tomar el control remoto y hacer un fast forward, ¿no? Adelantó muchos de los cambios y los aceleró muchos de los cambios que ya se venían impulsando, ¿no? En tiempos donde tanto se habla de series, ¿no? y de plataformas on demand y demás, me gusta ver el COVID como en distintas temporadas, ¿no? Creo que la primera temporada que tuvimos el año pasado fue muy compleja, tuvo episodios bien diferentes, y estos primeros episodios del 2021, que ya no se encuentran en varios de los países con bueno, diferentes estadios en los planes de vacunación, nos van mostrando, como tú decís, que hay algunos cambios o transformaciones que llegaron para quedarse, ¿no? En esta nueva normalidad, como muchas veces se le ha dado en llamar, encontramos que, si bien previo al COVID se podían escribir muchos libros y muchos manuales en relación a argumentos de por qué no hacer home office o teletrabajo, creo que hoy en día es una realidad que aquellas actividades que así lo permiten está fuera de discusión, ¿no? Y ya se han visto los beneficios. Cuando hablamos del home office y del teletrabajo, a mí me gusta destacar dos aspectos y que me parecen los más importantes. En primer lugar, que tenemos trabajo. Y en segundo lugar, que tenemos un hogar y una familia, ¿no? En el medio, todo el resto es discutible, pero creo que esas son las dos cosas más valorables del teletrabajo. En esa línea, también cuando pienso en cuáles son las transformaciones o los cambios que llegaron para instaurarse, todo lo que tiene que ver con un mayor aprovechamiento de las herramientas digitales, ¿no? De la tecnología. Y la tecnología puesta a disposición del talento humano, ¿no? Creo que en esa línea teníamos quizás un potencial de distintas plataformas. De hecho, este encuentro es una muestra de ello, ¿no? Tener la posibilidad de compartir espacios con personas que quizás geográficamente están en distintos lugares y puedan compartir una agenda de temas y aprovechar talentos, ¿no? ¿Cuántas veces, sobre todo en organizaciones que tienen presencia en distintos países, en distintos mercados, cuántas veces había sido una limitante, ¿no? Por temas de expatriación, de radicación, por distintos motivos? Bueno, hoy en día quizás haya un escenario favorable para que los distintos talentos, independientemente de dónde estén ubicados físicamente, geográficamente, se puedan potenciar para la organización. Y también otro capítulo que tiene que ver con, en este pleno proceso que estábamos, ¿no? de revolución industrial, de aquellos temores que aparecían o que todavía algunos persisten en relación a algunos empleos que van desapareciendo y demás, también poder identificar cuáles son las oportunidades, ¿no? David lo mencionaba en su presentación, bueno, el desarrollo de nuevas habilidades, de nuevas competencias, nos permite que empiecen a surgir roles como los Scrum Masters, los Gatekeepers, ¿no? Y todo lo que son los squads y los distintos proyectos e iniciativas que se pueden empezar a desarrollar. Ahí aparece con signos de interrogación todo lo que era, bueno, los cambios en los layouts de las oficinas, ¿no? Los famosos Open Office, bueno, los coworks, ver cómo podremos retornar. Creo que el péndulo hoy en día está corrido hacia un costado, imagino la nueva normalidad un poco más volviendo al medio, manteniendo un equilibrio entre lo presencial y lo digital, Felipe. Perfecto.
Es interesante entender que no todo se va a mantener, como que hay un poco de euforia, yo creo, pero es interesante poner la pelota al piso y pensar que van a haber cosas donde las organizaciones van a retornar a lo que eran, y por tanto también van a haber organizaciones que se van a poder destacar al poder conservar estas nuevas ventajas y esta nueva forma de trabajar. Vamos con Soledad. Soledad, tú trabajas en Mercado Libre. Sí, así es. Es una organización que ha marcado la pauta y que se ve, ¿cómo se llama?, como una organización ágil como desde su inicio, aunque Mercado Libre tiene una historia un poco más larga de lo que uno cree. Entonces, ¿nos podrías contar un poco de cómo es diferente trabajar en una organización que tiene los principios de agilidad y tecnología en el ADN versus tu experiencia trabajando con otras organizaciones? ¿En qué se nota la diferencia? Sí, creo que ahí vos lo trajiste ya en tu introducción, y Mercado Libre es una compañía, una empresa que ya nació siendo digital, ¿no? Que es parte del ADN, es parte de la cultura, y cuando vemos que hay muchas organizaciones, bueno, que invierten en buscar diferentes metodologías para potenciar, digamos, lo digital o la agilidad, en nuestro caso, esa creo que es una diferencia porque, bueno, está en nuestra esencia, ¿no? Como decías vos, a veces no se sabe mucho cuándo fue o tal vez si es muy nueva, muy joven o no. Este año se están cumpliendo 22 años desde el inicio de Mercado Libre en la región. Para nosotros sigue siendo una empresa, digamos, joven si la comparamos versus tal vez a una industria tradicional, pero por la propia industria donde estamos inmersos y por ser lo que es la industria del e-commerce, de lo que es la industria también financiera en lo que son plataformas de pagos y cobranzas, es una industria que es sumamente dinámica, y eso te lleva y casi que te obliga a ir en ese ritmo y a mantener una agilidad en la forma de hacer las cosas, ¿no? Es, como decía recién, y es parte también de nuestro día a día de cómo operamos. También ato un poco lo que traía David, creo que me hacía mucho sentido, y en algunas cosas me vi muy identificada en lo que es la empresa, cuando bueno, él habla de la base de la cultura y de formar las bases y los equipos que estén prontos y listos como para asumir todo este tipo de desafíos. Pero no solo el equipo de people, como le llamamos nosotros, sino también los líderes, ¿no? Y poner siempre al líder como en el centro de estas transformaciones y de empujar estas cosas es sumamente vital. Y de vuelta también trayendo algo que me hizo mucho sentido de David, esto de trabajar, bueno, no solo la cultura desde nuestros principios culturales, que es lo que nos guía para el hacer y tomar las decisiones, sino también, de vuelta, dónde ponemos al líder en todo esto. Nosotros pasamos de tener un modelo con principios culturales que nos guían para toda la que es la toma de decisiones en cuanto a people, pero también ahora estamos como ya siendo más profundo, bueno, ¿cuáles son esos principios de liderazgo especialmente que necesitamos reforzar y que son los comportamientos que se vivan día a día en esos líderes y se reflejan para el resto de los equipos? Ese camino lo transitamos día a día, siempre con una evolución y una mejora hacia entender, bueno, de vuelta, estamos en una industria que exige mucho a nivel de agilidad, de innovación, de disrupción, y necesitamos equipos que acompañen este ritmo y esta forma de trabajar, y sentirse a veces incómodo con esta incomodidad de alguna forma de no tener todo resuelto, todo estructurado, y que muchas de las cosas se van armando en el camino, porque muchas cosas son nuevas, como les decía recién, surgen de un día para el otro, y hay que adaptarse rápidamente a lo que el usuario necesita, que en definitiva es para quien todos trabajamos, para nuestro usuario final, quien es también el que nos da la existencia como negocio. Y creo que hoy nosotros, como les decía, es parte de nuestra esencia, es parte de cómo hacemos las cosas, y también nosotros convivimos como con una forma de trabajar como con dos componentes o elementos que aportan entre sí, ¿no? Por un lado, necesitamos cierto orden para apalancar los procesos y hacia dónde queremos llegar y los objetivos, pero por otro lado también con elementos que traigan esta innovación y disrupción, que parece en algunos casos hasta medio caótico, pero es como el sano equilibrio entre ese caos y ese orden el que necesitamos. Y para traer, por ejemplo, dos ejemplos, nosotros no tenemos job descriptions sumamente específicas, ya por definición las posiciones son elásticas, por decirlo de alguna manera, donde sí está delimitado un área de responsabilidad, pero no está, digamos, sumamente estructurado el dónde empieza y dónde termina, digamos, el alcance de una persona en determinada posición. Y eso justamente porque nuestro día a día es así, como les decía, lo que hoy funciona, mañana no,
y hay que adaptarse rápidamente, no nos sirve estar atado a algo sumamente estructurado cuando sabemos que lo vamos a tener que estar cambiando, y sobre todo en un escenario de crecimiento o de hipercrecimiento que estamos teniendo. A esta altura, el año pasado, en todo Mercado Libre eran unos 10.500, 10.600 personas, hoy ya estamos en 16.300. Y esto pasó en un año, a nivel regional, abriendo nuevas unidades de negocios, nuevos servicios, como es toda la parte logística y de envíos, que sale lo que es nuestro core del negocio, que siempre fue, digamos, la tecnología, atención al cliente y todo lo que es la parte del marketplace en sí mismo, con la plataforma que le brindamos a los usuarios, y con una plataforma como decía hoy, de pagos y cobranzas que corre a la par y con una velocidad muy, muy grande. Bueno, ahí Norma lo conocerá más o lo vivirá también en carne propia, con todas las aplicaciones y funcionalidades que se pueden tener a través de aplicaciones o mismo de las plataformas de e-commerce. Entonces, a lo que voy con esto es que todo eso evoluciona de una forma tan rápido versus otra industria que nos lleva a tener equipos que puedan convivir, digamos, con esa agilidad y convivir con esta, como les decía hoy, incomodidad de tener que adaptarse permanentemente a los cambios. Otra de las iniciativas que tenemos o de la forma de trabajar es el modelo de toma de decisiones, ¿no? No nos apalancamos en un modelo, en un proceso del paso a paso, sino más bien en un framework que te permita cierta flexibilidad, al que le llamamos 90-10, donde el 90% de las decisiones empoderamos a los equipos a que las puedan tomar de forma más autónoma, y un 10% sabiendo cuáles son esas decisiones que necesitamos escalar, porque claramente la consecuencia puede ser irrevertible, entonces sabemos que sí necesitamos un consenso y analizarlas con más tiempo y abrirlas más a una discusión. Y por otro lado, creo que todo lo que son nuestros sistemas y procesos y tecnología tienen que conjugar perfectamente también con lo que es la cultura, ¿no? Y eso tienen que ser como también los tres elementos que tienen que estar muy amalgamados para que te ayuden y acompañen primero a permear la cultura en toda la organización y como les contaba, geográficamente dispersos en distintos países, con hipercrecimiento en casi todos. Entonces necesitamos que todas las plataformas de tecnología que estén a disposición y que nos puedan ayudar a seguir permeando esto y que haga mucho sentido con nuestra cultura, las utilizamos. Y tenemos como muy en claro desde que creamos algo hasta que lo queremos llevar pensando en la ejecución, desde el diseño hasta la ejecución, en que sean cosas, primero que nada, escalables, porque ya el número de personas que somos en los equipos no te permite otra forma de llegar, que sea digital y que sea simple también, ¿no? Siempre pensando en que la experiencia del usuario, interno o externo, sea la mejor, y que que la adopción de esas herramientas también sea lo más rápido posible. Y ahí nos basamos y nos apalancamos en diferentes plataformas que de vuelta nos ayudan a poder generar como estas bases para poder, seguir andando, para poder comunicarnos, para tomar decisiones y para tener un trabajo de una forma más colaborativa. Y creo que de vuelta, que la tecnología hoy juega un rol determinante en esto de la agilidad y la digitalización, si no sería imposible escalar a una velocidad que es la que hoy necesitamos. Sofía, y dicho eso, creo que... te quería preguntar algo, yendo como a lo más concreto, cuando comparamos la cultura de una empresa como Mercado Libre con otra empresa tradicional que también, por ejemplo, esté en un proceso de crecimiento, ¿son manzanas verdes con manzanas amarillas o son peras con manzanas? O sea, estamos hablando de algo que, desde tu perspectiva, como alguien que lo conoce desde dentro, ¿es totalmente distinto o son los mismos problemas pero amplificados? Creo que hay un poco de las dos. La diferencia es que al ser ya tu forma, tu ADN desde el inicio, de trabajar de esa manera, ya tenés un camino ganado, que como te decía hoy, no necesitamos o no contratamos una metodología especial para poder hacerlo. Eso ya te da como, creo que es una ventaja, si se quiere, para ya estar hoy en el punto donde estamos, y creo que es también lo que nos llevó a estar donde estamos hoy y a poder seguir este ritmo que les contaba. Tal vez una compañía que venía de otro modelo tiene que primero hacer un change management interno, hay un cambio de mindset y un cambio cultural que lleva tiempo. A Mercado Libre también hay toda una transformación cultural que no fue un día para el otro, que también se vino trabajando año tras año y que sigue evolucionando, porque también pensar que ya llegamos a un punto y que ya está, sería un gran error. Decir, bueno, ahora ya tenemos nuestro norte y tenemos nuestros principios culturales, tenemos marcada cierta línea, y creer que
bueno, que ya está y que esto funciona y para qué cambiarlo, sería creo que nuestro peor error y autocrítica si eso no sucediera. Y creo que de todas formas lo que nos hace sentido a nosotros o nos hizo sentido en un momento, no necesariamente le hace sentido a otra compañía, ya sea por la industria en la que se encuentra o por el momento de madurez en la que está o por la cantidad de personas que tiene o por el tipo de perfiles o mismo por el tipo, la naturaleza de su operación. Sí creo que tiene que sí buscar y pensar en el día después, en el más allá, en el año, no sé, la planificación que se vaya a poner, pensar siempre todo lo que está implementando hoy, que seguramente le va a llevar mucho tiempo de definición, de planificación, de recursos y de inversión, que piense cuánto eso le va a apalancar el futuro, ¿no? Y le va a servir para escalar, porque uno dice, bueno, la empresa es chica, tiene tantos empleados, con esto nos manejamos, con un Excel lo manejamos, con una plataforma así, con esto, pero mañana si tu proyección en vez de ser, es de ser 1000 o 10.000, te cambia. Entonces, si ya desde el vamos empezás como a planificarlo con ese norte, tal vez suene más aspiracional en un momento, pero cuando te das cuenta ya estás ahí y ya fuiste generando como una base más sólida para lo que te espera y en un digamos, contexto súper cambiante. Como nos pasó el año pasado, pasó algo que nadie lo tenía previsto, nadie lo sabía manejar, todos desaprendimos lo que sabíamos, aprender cómo trabajar en un contexto diferente y como decía Martina, romper algunos mitos de que no se puede. Y ahora pensando, bueno, ¿cómo va a ser el día después también de esto? Tal vez con algo más híbrido, algo más mixto, tratando de capitalizar lo mejor de los dos mundos, por decirlo, ¿no? De lo presencial y de lo remoto. Y de vuelta, no es lo mismo el propósito de cada compañía, quién es nuestro usuario final, para quién trabajamos, tener eso claro también creo que ayuda a definir qué es lo que queremos hacer y por dónde queremos ir. Perfecto, muchas gracias, Soledad. Octavio, tenemos hartas preguntas que nos han llegado, las vamos a tirar al final, y al final también les vamos a pedir a cada uno de ustedes que nos vayan contando, como para poder ir cerrando, cuál es como una cosa concreta que les gustaría dejar a las más de 60 personas que nos están escuchando en su experiencia como un concepto o un consejo. Pero para seguir contigo, Octavio, a mí me gustaría hablar contigo respecto de las habilidades que requiere encabezar o proponer este tipo de cambios, porque esto requiere de un tipo de profesional que es capaz de llevarlo a buen puerto, de diseñarlo y de implementarlo. Entonces, en tu experiencia, ¿cuáles son las habilidades más relevantes que tenemos que tener los practitioners de capital humano para articular estos proyectos de agilidad y de digitalización y llevarlos a buen puerto? Bueno, tal cual así lo decís, Felipe, y me gusta la figura de llegar a buen puerto. Tengo el chaleco salvavidas en la foto porque efectivamente trabajo en una empresa que, como su nombre lo dice, trabaja en la vía fluvial, en una empresa de logística. Y bueno, también me gustó mucho la figura y la analogía que trajo Norma, ¿verdad? De que se nos vino la avalancha la gente de recursos humanos y estábamos aprendiendo a esquiar en muchas cosas, ¿verdad? Y quería dar un paso más para responder a tu pregunta, ¿verdad? Porque en realidad esa avalancha que se vino hizo que replanteemos muchas cosas, y que incluso empresas que como Hidrovías tenían mucho de tecnología y tienen mucho de tecnología en los barcos, en muchas plataformas, en muchos sistemas, quizás esa tecnología no la estábamos utilizando, no la estábamos mirando para el área de recursos humanos. Entonces, siguiendo un poco con la analogía de Norma, diría que se vino la avalancha, pero no necesariamente tener el mejor esquí o tener las mejores gafas o tener los mejores abrigos hace que yo pueda esquiar bien y que pueda acompañar esa avalancha y salir al frente, ¿verdad? Y quiero poner ahí un ejemplo con las habilidades, ¿verdad? Resalto una que decía David, que decía no parar de aprender, ¿verdad? Creo que es una habilidad sumamente importante para nosotros en recursos humanos, no dejar de aprender y también buscar la innovación y la creatividad. Decía yo que las herramientas están muchas veces ahí en nuestras manos, ¿verdad? En Hidrovías nosotros usamos muchísima tecnología para los barcos, ¿verdad? Usamos, o sea, como muestra solamente, cada barco tiene más de 300 sensores con una base de Big Data, inteligencia artificial por detrás, lo que nosotros le llamamos la analítica de la navegación, ¿verdad? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con recursos humanos? Bueno, todo esto también hizo que nosotros aceleremos ese proceso de decir, ¿qué podemos hacer con recursos humanos e inteligencia artificial? ¿Qué podemos traer de esa tecnología
para nuestro rubro, ¿verdad? Y ahí un poquitito la inteligencia artificial para enriquecer nuestro proceso de selección, la realidad virtual para hacer entrenamiento, como ya lo estamos haciendo en Hidrovías, cambiar a una plataforma. Bueno, el e-learning siempre lo venimos hablando de hace muchísimo tiempo, pero ahora cobra un sentido totalmente distinto con nuevas tecnologías que se vienen y que la estamos incorporando. Entonces, resaltaría eso, la capacidad de aprender, la creatividad y la innovación y la colaboración también, ¿verdad? Porque es la habilidad principal que creo que debemos tener para empezar a trabajar, como bien lo mencionaban, en squad, en tribus, donde yo puedo estar trabajando con un informático, puedo estar trabajando con una persona de planificación, y yo como recursos humanos me siento en la misma mesa a buscar esa colaboración. Creo que esas son habilidades principales que debemos tener en cuenta. Perfecto. Me imagino que también un conocimiento profundo del negocio para poder distinguir aquello que es como una buena idea de algo que es estratégicamente relevante. Totalmente, totalmente. Perfecto. Tenemos un par de preguntas interesantes. No sé si a alguno de ustedes les gustaría tomarla. La primera pregunta es, dentro de todas las tendencias que ustedes están viendo actualmente, ¿cuál sería la que ustedes consideran más crucial mantener? Porque como hablábamos con Martín, hay todo un ámbito de tendencias técnicas y prácticas que se están generando, y a veces es difícil como saber cuáles son cosas que nos ayudan contingentemente a superar el teletrabajo y cuáles son cosas que tenemos que mantener y reforzar porque nos habilitan a nuestro negocio a funcionar mejor. En su experiencia, ¿cuáles han sido las cosas que les han llamado la atención, como cosas que les gustaría retener y mantener en el futuro cuando estemos viendo esta ola de vuelta de volver a la normalidad? Te puedo responder yo primero, Felipe, y bueno, después obviamente el que quiera. Desde mi perspectiva, creo que una de las cosas que tenemos como desafío, por lo menos en mi organización, el de mantener es esta práctica de la virtualidad a la hora de hacer el trabajo. Obviamente sabemos que, lo decía Soledad, hay algunas posiciones que son más aptas, y Martín también, para el teletrabajo, otras que no, ¿verdad? Pero para nosotros fue una experiencia muy interesante. Nosotros llevábamos un piloto de teletrabajo 2 años antes de la pandemia y hacía 2 años que estábamos en piloto. Sin embargo, esta situación nos llevó a demostrar que es exponencial la capacidad que podíamos tener para que el 80% en algún momento del encierro que tuvimos en Paraguay esté trabajando desde su casa y sentirse igual o mucho más productivo que antes. Entonces, si tú me dices que puede venir a quedarse, para mí en mi organización esta práctica, y de hecho ya lo estamos trabajando con herramientas, con plataformas, para que realmente después cuando tengamos que volver, que no sabemos cómo vamos a volver, no tengamos que retroceder todo lo que ya avanzamos en esto de descubrir que hay nuevas maneras de trabajar mucho más eficientes, mucho más humanas, hasta les diría, porque Martín mencionaba un poco las prioridades, que yo coincido 100%, pero es como que te hizo dar cuenta que puedes trabajar desde tu casa, mirándole a tus hijos mientras ellos estudian, dándole mucho más valor a todo el contexto de la vida. Y finalmente nosotros en nuestra profesión de eso se trata, de cuidar a las personas, de tratar que sean más productivas, de que hagan lo que les gusta y aporten a la empresa, a su país. Entonces, yo creo que esta mirada de tener la capacidad de adaptarnos y encontrar otra forma de trabajar y de ser muy productivos de la virtualidad, para mí es algo que creo que es un aprendizaje muy interesante y en nuestro caso ya lo vamos a mantener. Estamos, como les decía, trabajando ya con un frente muy amplio, porque el mindset ya lo tenemos porque nos obligaron, ¿verdad? Pero vos después tenés que adaptar el layout, tenés que adaptar cómo va a funcionar eso, entonces también con plataformas, con herramientas digitales, y bueno, en eso estamos. Así que, además de otras cosas que vamos a ir descubriendo seguramente, pero para mí eso fue lo más relevante y que lo vamos a mantener. Sí, creo que tocaste un punto como muy interesante, que era que como que la pandemia y la adaptación que tuvimos a la pandemia nos hizo saltarnos la fase de como convencer a los ejecutivos de que estos cambios eran relevantes porque eran obvios. O sea, era como de un día para otro la gente ya no puede ir a la oficina. Entonces, evidentemente, vamos a tener que teletrabajar. Y nos saltamos como toda esa fase de convencer y de generar momentum para que estas cosas ocurran. Entonces yo creo que eso también es una tensión bien interesante en lo que está pasando en las organizaciones, que quizás pudimos avanzar en muchas cosas,
pero sin desarrollar la capacidad de cómo congregar y darle momentum a estas iniciativas para que tengan un peso por sí mismas y no sean impulsadas por la contingencia. Totalmente. Ahí, Felipe, Totalmente. si me permitís, en adición a esto que mencionaba Norma, creo que la confirmación de la importancia de el estar permanentemente aprendiendo, ¿no? Creo que Octavio lo mencionaba, eso que tanto veníamos conversando, ¿no? Y bueno, la importancia de estar permanentemente actualizándonos, ¿no? Desde el punto de vista profesional, académico, de desarrollo de habilidades. En la medida que no seamos capaces de hacer eso, vamos a estar muy bien preparados para un mundo que ya no existe, ¿no? Entonces, necesariamente estar como en permanente actualización. Perfecto. Sí, y sumado creo que a lo que trae Martín, no solo estar siempre como muy dispuesto y predispuesto, digamos, a aprender y saber que puede haber una nueva forma de hacer las cosas, también el desaprender, ¿no? Cosas que tal vez ya teníamos muy arraigadas o que veníamos haciendo de una manera y creo que algo que nos dejó también la pandemia es esto del asumir más riesgos, ¿no? Y el decir, bueno, ¿y por qué no? Y antes, bueno, como decíamos hoy, el pasar a trabajar de forma remota en algunos roles o posiciones parecía algo imposible y nos forzaron, como decía Norma, también nos vimos obligados tal vez a hacerlo para algunas funciones y esto te deja esa puerta abierta como decir, mira, lo que antes pensábamos que no y que íbamos a hacer un piloto y que sí, que no, salió. Entonces te deja también como, no sé si es libertad, pero también como esa puerta abierta a la creatividad y al poder sugerir y pensar fuera de la caja más que nunca, ¿no? Esto de él preguntarnos de vuelta, ¿y por qué no? Y si probamos, y sobre todo si hay una cultura o un espíritu de que el error también esté permitido y que tengas el espacio de probar y volver atrás si no funcionó, o sobre ese error poder reconstruir. Sí. Creo que nada, se abrió esa gran puerta a lo desconocido, pero nada, que creo que nos agilizó también desde ese lugar. Hay que ver cómo la mantenemos abierta, yo creo. Sí, y buscar un equilibrio sano en lo que venga después, ¿no? Martín también lo traía, creo que ningún extremo tal vez sea el más deseable o el más óptimo para el empleado tampoco, ¿no? Ni el 100% virtual, ni el 100% presencial, y también hay un tema de, obviamente, organizar oficinas, edificios y formas de trabajar, ya saber que no todos los días vas a ver a todo el mundo, que no vas a estar con todos a la misma vez, y aprender a trabajar esa forma más híbrida que creo que es la que estamos viviendo hoy y la que va a permanecer de alguna manera. Perfecto. Ya nos quedan solamente 5 minutos para cerrar. Como les adelantaba, les quiero pedir a cada uno de los panelistas, les agradezco mucho sus opiniones y su expertise. Es muy bueno que podamos compartir y que podamos ver la perspectiva de ustedes que han visto este problema desde distintas perspectivas y lo han visto de forma muy práctica, lo han tenido que implementar. Así que pensando en eso, en esa experiencia práctica que han tenido, si cada uno de ustedes nos pudiera contar un poco ¿cuál es la gran lección que le gustaría comunicarle a las personas que nos están escuchando? ¿O cuál es el consejo o el concepto con el cual les gustaría que se quedaran de lo que ustedes hablaron y de lo que escucharon? Si podemos partir contigo, Norma, en el mismo orden que lo hicimos anteriormente. Dale. Sí, ya estaba lista para decirte. Yo creo que es convencernos, porque particularmente yo estoy convencida desde mi rol de responsable de área de personas, el proceso de digitalización, o sea, primero que uno ya no tiene que pensar como es algo del futuro, es ahora, es casi como que ya fue en algunos aspectos, ¿verdad? Y dentro de las organizaciones tenemos que ser muy firmes y muy asertivos en ese tipo de orientaciones a los equipos, porque a veces como que creemos, no, va a venir, va a pasar, no, o sea, es ahora, y el que ya no está preparado es como que claramente se va a ir quedando para atrás, o sea, ya es nuestra forma de vivir, nosotros pensamos como usuarios en distintas industrias, o sea, todos somos usuarios de la línea telefónica, del internet, de cualquier servicio que nos prestan, del e-commerce, que hoy todo es e-commerce, y es súper práctico, es fácil, entonces como que ya forma parte de nuestra vida. Para mí el mensaje más importante dentro de las estructuras de área de personas, como le llamamos nosotros en Itaú, es estar sumamente convencidos de que esto es ahora, ya no pensar como algo que va a suceder. Está sucediendo y tenemos que acompañar y ir adaptándonos
con todos los conceptos que de verdad me parecieron súper interesantes de los tres colegas, de David, que realmente es un proceso de adaptación permanente, es un apasionante momento de aprendizaje donde vamos creciendo todos, como profesionales, como seres humanos, y finalmente lo transmitimos fuera de las organizaciones. Así que para mí, tener muy claro que la digitalización ya no es una cosa del futuro, está con nosotros. Martín, muy cortito, nos queda poquito tiempo. Muy en línea con lo que mencionaba Norma. Creo que más que una lección, o creo que fue una confirmación, en términos de que la experiencia del trabajo del futuro es digital, pero es cada vez más humana, ¿no? Digital, pero cada vez más humana. Creo que eso a modo de síntesis. Perfecto, muchas gracias. ¿Sole? Creo que recogiendo también un poco todo, creo que la transformación tiene que empezar desde nosotros, ¿no? Y empezar como desde casa. Y hablo desde people o desde recursos humanos. Es muy difícil trasladar o exigir o contarle al negocio o al resto, está bueno digitalizarnos, que esto sea más ágil, más digital, o usar tecnología o lo que sea, si nosotros mismos no somos ejemplo de eso y no lo utilizamos en nuestros propios procesos y acciones. Y ahí tomo mucho también lo que traía Octavio, ¿por qué no? Y hoy en día sabemos que ya no es tampoco tendencia, ya hoy es casi una obligación basarnos en analytics, basarnos en plataformas, no solo para seleccionar personas, para desarrollarlas, para capacitarlas, y más allá de eso, ¿no? Tomar también lo que es todo lo que es datos predictivos o para análisis o lo que necesitemos para poder realmente, en base a información real, digamos, y objetiva, poder tomar decisiones pensando de vuelta en el hoy y en el mañana. Así que creo que desde recursos humanos hay un gran desafío de seguir profundizando en eso, y como decía Norma, esto no es que va a venir, esto ya está, y en algunas cosas ya está, ya fue, es, bueno, nada, estar como muy convencidos de que esa es una de las skills también más relevantes que vamos a necesitar para seguir avanzando. Perfecto, muchas gracias, Soledad. Octavio. Bueno, solamente remarcar que creo que todo lo que estamos aprendiendo tenemos que volver a desaprender y aprender probablemente en un periodo mucho más corto de tiempo de lo que esperaríamos, ¿verdad? Hoy hablamos mucho de cambios exponenciales, de empresas exponenciales, y esa es la tendencia que también nosotros tenemos que acompañar como recursos humanos, y para eso resalto un poco también la apertura al cambio, de vuelta con lo de no dejar de aprender. Hoy quizá nadie se anima a decir a ciencia cierta cómo va a ser el año que viene. Realmente, después de lo que nos pasó el año pasado, es muy atrevido decir, yo ya sé lo que viene, yo ya sé qué va a pasar el año que viene en cuanto a habilidades, en cuanto a cuestiones que vamos a tener sobre la mesa. Entonces, quizás lo más resaltante es tener nosotros como equipo de recursos humanos y transmitir ese constante cambio al cual tenemos que estar habituados, y la necesidad de no cerrarnos solamente a un tipo de conocimiento, a una sola visión. Yo creo que eso es algo fundamental. Perfecto, muchas gracias, Octavio. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Tuvimos más de 60 personas que nos estuvieron acompañando, así que les agradecemos sus preguntas, les agradecemos su participación y su atención. Al equipo organizador de DSH también por la oportunidad de poder compartir y poder conversar un poquito de este tema que es tan fascinante y apasionante, como decía Norma. Y por supuesto también muchas gracias al panel, Norma, Soledad, Martín, Octavio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos este ratito. Y gracias a Andrew por organizar todo también y recibirnos tan cordialmente en este seminario. Muy agradecido. Bueno, Gracias. Felipe, muchas gracias a ti, y la verdad que un panel de lujo, colmaron las expectativas mías y seguramente de todos los asociados de DSH que están a través del streaming participando de este evento. Así que bueno, a Sole, a Martín, Norma y Octavio, muchísimas gracias por sus conceptos y por transmitirlos y compartirlos con nosotros. Damos por finalizado el tema de la mesa. Simplemente comentarles que hablamos mucho de todo el tema de la virtualidad, y que los próximos eventos dentro de los próximos eventos de DSH, justamente mañana hay una exposición de la gente de DSH México que están trabajando en la nueva ley de Home Office, que podemos participar, seguramente saquemos algo rico de lo que están viendo nuestros colegas mexicanos.
Y recordarle a todos los asociados que está disponible la app de DSH, que es el medio más directo de comunicación que tenemos hoy entre asociados y con la DSH Academy, con los forums y la agenda de DSH, por lo que sería bien bueno que la puedan bajar y cualquier cosa, cualquier problema que tengan con eso está el equipo internacional para darle soporte. También comentarles de que está en breve el DSH Forum, que son colegas nuestros que a su vez tienen responsabilidad, ya sea regional o global, que tienen su propia particularidad de problemas, aquellos que tienen más de un país bajo su ámbito de responsabilidad, y para ello se crea una mesa especial de discusión que van a tratar temas que a ellos realmente les interese trabajar juntos ese tema. Así que, sin más, agradecer nuevamente a todos. Espero que haya sido muy rico para todos y es un ejemplo de lo que DSH quiere transmitir a todos sus asociados y gracias a los asociados que están del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias por todo y que tengan buena jornada. Muchas gracias. Un placer. Gracias a todos. Chau. Chao.